Bien, vamos a ver las aplicaciones de las volumetrías de óxido-reducción. Este sería, como les dije anteriormente, la última volumetría que estudiaríamos para la cuantificación de analitos. Hemos visto la volumetría de neutralización, ácido-base, volumetría de precipitación para haluros, volumetría de formación de complejo, donde vimos dureza de agua, y en este caso vamos a ver volumetrías de óxido-reducción para ver o cuantificar oxidantes o reductores. Dentro de las aplicaciones de las volumetrías de óxido-reducción, la utilización a nivel de enología, por ejemplo en permanganimetría, donde vamos a determinar reductores con permanganato de potasio como oxidante, se utiliza para cuantificar hierro, agua oxigenada, taninos. El agua oxigenada se está utilizando para el peracético, que es una mezcla de ácido acético y agua oxigenada, y con permanganimetría cuantificarían la cantidad de volúmenes de agua oxigenada que está conformando ese antiséptico. El hierro vamos a ver en análisis instrumental que se determina pequeñas trazas en partes por millón o partes por billón con técnicas analíticas instrumentales, pero también se puede cuantificar por esta volumetría óxido-reducción. Lo mismo que taninos, hay una alternativa instrumental que me permite la cuantificación de los mismos. En dicromatometría, donde vamos a determinar reductores, porque es un oxidante, también para cuantificar hierro. Yodimetría, esto sí lo van a utilizar permanentemente, donde vamos a determinar reductores, porque es oxidante, para valorar sulfitos de óxido de azufre o también llamado anhídrido sulfuroso, que utilizan en la elaboración, proceso de elaboración de vinos, y también se utiliza la agroindustria para la conservación, por ejemplo, de pulpas de fruta, para evitar la oxidación y también el crecimiento microbiológico. Eso lo dejan estibado en tolvas para luego, posterior a la época de cosecha, hacer las confituras, por ejemplo mermeladas. Y la yodometría, vamos a determinar oxidantes, el ejemplo es las sales cúpricas, también llamadas carbobordales, que se utilizan es un antifúngico que se utiliza en campo, o también alguna quebradura cúprica que se produzca en la elaboración del vino. Se determina por yodometría y hay una regla mnemotécnica que para que se acuerden la diferencia entre yodometría y yodimetría. Con yodimetría se titula con yodo y en yodometría se titula al yodo. Veamos algunos ejemplos enológicos para el uso de volumetría redox. Por ejemplo, la técnica de Ripper para determinar sulfitos o dióxido de azufre. Estos se van a oxidar en medio sulfúrico y serán utilizados en una solución de yodo para valorarla y cuantificarla. Tengan en cuenta que la oxirreducción para cuantificar numéricamente en los problemas de la excitación dióxido de azufre, la redox se va a establecer entre el dióxido de azufre y sulfatos. Ahí saldrá la cantidad de electrones que se ponen en juego para poder calcular la masa equivalente del dióxido de azufre. Entonces, el dióxido de azufre libre que es la parte antiséptica de esta sal, se va a valorar con yodo normal 50. Voy a tomar 50 mililitros del vino con pipeta de doble aforo y se va a descargar en la base del Erlenmeyer para evitar pérdidas por volatilización. Voy a agregar 5 mililitros de ácido sulfúrico para darle el medio y el ácido fuerte y catalizar también. 3 mililitros de almidón, que es el indicador específico, y el punto final de la titulación será azul. Recuerden que el yodo va a estar contenido en una bureta color caramelo. El dióxido de azufre total, que es el que establece las normativas del INB como tolerancia, dependiendo del año y también de la variedad del vino que vamos a elaborar, pero por lo general van entre 180 y 250 ppm.
lo que voy a hacer acá es liberar ese dióxido de azufre libre, y lo que hace es tomar 50 mililitros del vino, una alícuota con pipeta doble aforo, cerca del fondo del Erlenmeyer. Ahora agrego una base fuerte que puede ser hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, y se deja en reposo 15 minutos. Una vez que se concluye el tiempo, se ha liberado el dióxido de azufre libre, se le agrega el ácido, el indicador que es el almidón, y se valora hasta punto final color azul. Como el dióxido de azufre total es la suma del dióxido de azufre combinado y el libre, el combinado en partes por millón será la diferencia entre el dióxido de azufre total y el libre. En la yodometría, donde voy a titular al yodo, es una titulación indirecta. En este caso, la muestra que va a ser cobre se le va a agregar un exceso de un reactivo, no es una solución valorada, sino es un reactivo de yoduro de potasio. Parte de ese yoduro de potasio va a reaccionar con el cobre y parte se va a liberar en forma de yodo. Ese yodo que se ha liberado se titula indirectamente con el tiosulfato de sodio. Entonces, el gasto de la solución valorada del tiosulfato de sodio será directamente proporcional a la cantidad de cobre que tenga la muestra. Se va a colocar 10 mililitros de la muestra de cobre, el yoduro de potasio en exceso, una cantidad 5 o 10 mililitros de yoduro de potasio en exceso, y las reacciones son sulfato cúprico más yoduro de potasio, se forma yoduro cuproso, sulfato de potasio y yodo que se libera. Ese yodo que se libera es el que se titula con el tiosulfato de sodio, formando yoduro de sodio y tetrationato de sodio. Entonces, una vez que se liberó el yodo de esta reacción química, se valora con el tiosulfato de sodio, pero si yo agrego el almidón cuando el color del yodo está en pardo, quiere decir que hay mucho yodo en el medio, se va a desdoblar y desnaturalizar ese yodo. Entonces comienzo a valorar o a titular el yodo liberado con el tiosulfato. Cuando está en una coloración amarillo pálida, recién agrego el almidón y se va a tornar un azul grisáceo oscuro. Sigo titulando hasta que desaparezca ese color azul y va a quedar un color blanco de yoduro de sodio. Entonces el gasto de tiosulfato de sodio, leído en la bureta, va a ser directamente el gasto que cuantifique la cantidad de cobre que está presente en esa muestra.